el Teams de la universidad. Miren, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar algo que probablemente ustedes ya conozcan de forma amplia y exhaustiva, ¿no? La historia clínica. Pero una historia clínica referida a la parte neurológica, ¿ya? La que sigue, por favor. Todos ustedes conocen y saben que la historia clínica es un documento médico legal. Eso deben tenerlo preciso y muy, muy claro en su cerebrito, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que escribamos en una historia clínica va a ser no solamente para ayudar al paciente a encontrar un diagnóstico en base a una estrategia y a una sistematización que ustedes están aprendiendo, sino también a consignar datos que probablemente nos pueden ayudar a salir airosos de ciertos compromisos médico-legales que pudiéramos tener. Si ustedes, por ejemplo, definen un tratamiento para un paciente, lo tienen que hacer en base a sus antecedentes, su historia clínica, su presunción diagnóstica y los exámenes que tienen. En base a eso, ustedes inician un tratamiento o plantean un procedimiento o una cirugía. Si no tiene un sustento coherente, indudablemente que esa parte va a estar un poco floja y los puede hacer que ustedes se metan en problemas si es que el paciente o sus familiares no están de acuerdo con la actitud que ustedes tomaron. Entonces, recuerden eso, no solamente es un documento médico, sino también legal. Un juez, cuando ve consignada el motivo, la causa por las cuales ustedes tomaron una decisión y esta es clara, indudablemente que ustedes van a salir bien. Pero si hay demostraciones de que esto no es así, simplemente lo va a catalogar como una negligencia. Historias médicas hay de diferente tipo. Va a depender del lugar en el cual trabajemos. En emergencia, las historias clínicas van dirigidas al problema por el cual viene el paciente. En consultorio externo, al motivo de la consulta. Y la historia clínica completa, que es la que nosotros desarrollamos, es la que se realiza estando el paciente hospitalizado. La Ley General de Salud de nuestro país avala a que los familiares o los pacientes puedan tener una copia de sus historias clínicas para poder tener una segunda o tercera opinión. Basta con presentar una solicitud en mesa de partes y el hospital puede o debe darles la copia de su historia clínica con todos los exámenes pertinentes y los exámenes de laboratorio. La que sigue, por favor. Ya conocen esto. La primera parte de la historia clínica es la filiación y en él se consigna el nombre. En muchos hospitales, en muchas instituciones, quien corrobora el nombre del paciente es el servicio de admisión. Ellos se encargan de identificar al paciente mediante su DNI. En otras ocasiones ustedes van a tener que atender pacientes que no son identificados y que ingresan como NN. La afiliación, como cualquier parte de la historia, es importante porque en ella se consignan algunos datos que nos pueden hacer que uno oriente el diagnóstico. Por ejemplo, cuando nosotros confeccionamos una historia clínica neurológica y nos estamos refiriendo a las convulsiones, tenemos que tener en cuenta que la edad del paciente va a diferir cuando la causa de las convulsiones es en determinado grupo etario. Por ejemplo, si las convulsiones se presentan en los neonatos, el problema es metabólico. Puede ser una hipoglucemia,
una hipocalcemia, una hiperbilirrubinemia. Cuando se presentan en niños de mayor edad como los preescolares o en niños que ya pasaron la edad de los neonatos, esto puede ser secundario a una hipoxia neonatal o una infección perinatal. En los adultos, las causas más frecuentes son debido a infecciones o debido a parasitosis, como el cisticerco. En los ancianos, las convulsiones son secundarios generalmente a complicaciones vasculares o a neoplasias. Entonces vean ustedes cómo una determinada patología es causada por diferentes motivos acorde al grupo etario en el cual se encuentra el paciente. La que sigue. Consignamos que más en la afiliación, el lugar de nacimiento. Muchos lugares tienden a predominar enfermedades, por ejemplo, en las regiones frías del hemisferio norte predomina la esclerosis múltiple. El lugar de procedencia también es importante. Un paciente que viene por convulsiones y nos dice que es de Ancash o Cajamarca, las zonas ganaderas más prolíficas que tenemos en nuestro país, y por lo tanto también con mayor prevalencia de neurocisticercos, tenemos que pensar que probablemente esa convulsión es secundaria a esta infestación parasitaria. La que sigue. Entonces vean ustedes cómo el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia y ahora también la ocupación nos puede dar signos u orientar hacia un diagnóstico determinado. Si viene un paciente con una polineuropatía, nosotros tenemos que preguntarle en qué trabaja. Hay muchos pacientes que pueden sufrir intoxicaciones por metales pesados. Si ellos, por ejemplo, les dicen que trabajan en grifos o fábricas de pinturas o pilas, hay que pensar que probablemente esta polineuropatía que tiene es secundaria a intoxicación por metales pesados. Pacientes que vienen a consulta por lumbalgias y que se ocupan de cultivar la tierra, son agricultores, o de trabajar cargando bultos pesados, pueden desarrollar lumbalgias pero secundarias a hernias discales o a radiculopatías. Entonces, la ocupación sí nos orienta a pensar en determinadas patologías, motivos de consulta. La que sigue, por favor. El sexo también es importante, porque hay enfermedades que son más predominantes en varones, como por ejemplo el Parkinson, el accidente cerebrovascular y el ELA, son más predominantes en varones que en mujeres. En mujeres predomina más la migraña, la esclerosis y el Alzheimer. La que sigue. Es importante también la raza y el origen familiar. La raza negra es más frecuente encontrar complicaciones cerebrovasculares, ACVs. Los pacientes que tienen ascendencia española o italiana desarrollan con más frecuencia Parkinson. La que sigue, por favor. Vean ustedes entonces cómo en filiación tiene una gran importancia porque puede ayudarnos a determinar un diagnóstico. Los antecedentes también son importantes, es otra parte de la historia clínica. En ellos consignamos antecedentes fisiológicos, como por ejemplo la evolución de la gestación del paciente, si la mamá tuvo hipertensión, eclampsia, si el parto fue normal o distóxico. Antiguamente, para sacar al bebé de un parto difícil, utilizaban unos aparatos que se llamaban forceps. Estos forceps eran unas pinzas grandes de las cuales se cogía la cabeza del paciente para poder evacuarlo de la canal vaginal. Tenemos que averiguar también cómo ha sido el desarrollo motor del paciente.
preguntándole a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, caminó, se puso de pie, empezó a hablar, cómo fue su rendimiento escolar y si hubieron o no trastornos de aprendizaje en la lectura y en la escritura, ¿no? Pues todos estos datos son muy importantes para poder determinar si el paciente, merced a la gestación, a una complicación de la gestación, a un desarrollo en su crecimiento, pudo padecer algún problema neurológico. La que sigue. En cuanto a antecedentes patológicos, indagaremos si el paciente tuvo un buen Apgar al nacer, si no hubo sufrimiento agudo, si el paciente no sufrió de hipoxia cerebral, si durante su niñez no tuvo alguna convulsión febril. Hay estudios que demuestran que las convulsiones febriles pudieran ser causa y origen de algunas epilepsia en los pacientes. Si tuvo o no un traumatismo encefalocraneano que provocó convulsiones, o si hubo una infección de las meninges o del cerebro, ¿no? Entonces, esto es importante averiguar para poder determinar si hubo o no alguna complicación a posteriori. La que sigue. En nuestros pacientes adultos hay que indagar también si hay enfermedades, si hay comorbilidades respecto al motivo por el cual vienen, si son diabéticos, hipertensos, obesos, dislipidémicos, si tienen hábitos nocivos como el tabaquismo, porque todas estas enfermedades van a predisponer a tener mayores factores de riesgo para padecer enfermedades cerebrovasculares. Saber si tiene o no una arritmia cardíaca, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es la madre de las arritmias para producir infarto cerebral. Y si merced a esto está anticoagulado, sepan ustedes que un paciente anticoagulado tiene 8 veces más riesgo de sufrir una hemorragia intracerebral. Si el paciente tiene o no algún antecedente de alcoholismo o es diabético, porque estos hábitos y estas enfermedades pueden producir neuropatías. Si tiene algún trastorno paratiroideo que pueda orientarnos a ver que el paciente desarrolla tetania, calcificaciones cerebrales o alteraciones psiquiátricas. Si es portador de VIH, ustedes conocerán que este tipo de enfermedad tiene manifestaciones centrales o periféricas y que muchas veces las infecciones asociadas están sujetas a inmunosupresión o pudiera tener también algún tipo de sintomatología producido por los antirretrovirales que está recibiendo un paciente con VIH, ¿no? Famoso Targa. La que sigue. O si son consumidores habituales de ciertos fármacos, por ejemplo, el haloperidol, la clorpromacina y la levomepromacina, pueden provocar sintomatología parkinsoniana. Si ustedes conocen esto y un paciente viene con sintomatología parkinsoniana, hay que preguntarle si consume o no estos medicamentos. Y hay que buscarle un sustituto, cambiarle o suspenderle. Y con eso estamos corrigiendo el problema. Si el paciente toma nitrofurantoína, isoniazida y antirretrovirales, que pueden provocarnos síntomas nerviosos periféricos. O cuando utilizamos en un paciente asmático salbutamol, fenoterol, puede originar temblores, lo mismo que la amiodarona cuando se administra por tiempo prolongado. Ya que sigue. Entonces, sabiendo los efectos colaterales o adversos de estos medicamentos, vamos a tener la posibilidad de suspenderlos y con ello estamos tratando y curando a nuestro paciente. Vean ustedes cómo hay otros fármacos que pueden provocar miopatías, como por ejemplo las estatinas. Ataxia, un anticonvulsivante como la fenitoína. Acaticia, movimientos involuntarios o gesticulaciones, que lo produce la metoclopramida, que es un fármaco gastrocinético, ¿no? En ampollas que muchas veces se dan cuando hay un hilio paralítico. O
un cuadro confusional cuando nosotros tenemos un paciente que viene por cólico y le recetamos buscapina y la escopolamina y la atropina pueden provocar un síndrome confusional. Y si nosotros no sabemos estos efectos adversos, indudablemente que nos podemos confundir, nos podemos asustar, pero si lo conocemos, simplemente le damos el antídoto o esperamos su tiempo de vida media para que se aparezca. La que sigue. Dentro de los antecedentes también está consignado los hábitos nocivos, si ingiere o no alcohol, porque muchos de estos pacientes pueden desarrollar el síndrome de Korsakoff cuando sufren abstinencia, si consumen o no tabaco. Y habíamos señalado que esto predispone a enfermedades cerebrovasculares y al Parkinson. Si tienen malos hábitos, sobre todo en pacientes jóvenes que llegan con accidentes cerebrovasculares, hay que indagar fehacientemente si consumen drogas o no. Y si padece o no de estreñimiento. Acuérdense que el estreñimiento es un síntoma inicial del Parkinson. La que sigue. Indagar también sus antecedentes familiares. Si dentro del grupo no hay alguno que padezca de Parkinson, de distrofia muscular, de enfermedad de Huntington, de migraña, de epilepsia o si han tenido en ese grupo familiar algunas convulsiones febriles. La que sigue. Muy bien. Entonces, una vez desarrollado ya la filiación y los antecedentes, vean ustedes cuán florido y cuán productivo puede ser haber sacado de forma adecuada estos antecedentes. Ahora vamos a entrar a lo que es la enfermedad actual, ¿no? En donde desarrollaremos los signos y síntomas principales que generalmente se ponen al último, después de haber identificado los síntomas principales. El tiempo de enfermedad, cuánto tiempo tiene el paciente que está con la molestia que lo trae consulta, la forma de inicio que puede ser de presentación brusca o insidiosa, el curso de la enfermedad que puede ser progresiva, ondulante o estacionaria, ¿no? Cuando ustedes realicen el relato de la enfermedad, el relato tiene que ser ordenado, cronológico, detallado, por cada uno de los síntomas y signos que ustedes encuentren en el paciente, tienen que detallar estos síntomas y estos signos, hacerlo de forma detallada, ¿ya? Recuerden ustedes esa mnemotecnia de Alicia para cuando uno consigna o quiere detallar dolor, desde cuando lo tiene, la aparición, la localización, la intensidad, la característica que tiene el dolor, si irradia o no irradia, y sus atenuantes y sus agravantes. ¿Ya? Entonces, todo paciente, por cada síntoma que les dé, deben desarrollar este tipo de mnemotecnia. La que sigue. Y entonces, en neurología, este es un resumen de cuáles son los síntomas principales de las enfermedades del sistema nervioso. Vamos a encontrar síntomas sensoriales, ¿no? Como por ejemplo los deficitarios. El paciente pudiera perder la audición, a lo cual se conoce como hipoacusia. La visión, amaurosis. Ceguera es amaurosis. El gusto, ageusia. El olfato, anosmia. Si el paciente ve doble, diplopía. La falta de sensibilidad al tacto, anestesia. Al dolor, analgesia. Al color, atermoestesia, ¿no? Pero también pudieran haber síntomas irritativos, como por ejemplo dolor de cabeza, que es la cefalea, mareos, vértigos, ¿no? Hormigueos, que se conocen como parestesias, dolor en diversos tipos y territorios del organismo, neuralgias. También podemos tener síntomas motores deficitarios, la dificultad, la dificultad para poder movilizar una parte del cuerpo o un miembro se conoce con el nombre de paresia.
La abolición total se conoce con el nombre de eplejía. Entonces, dependiendo de eso, podemos hablar de monoparesia, paraparesia o cuadriparesia. Monoplegia, hemiplegia o cuadriplegia. También tenemos, por ejemplo, problemas para la bipedestación, para la marcha, para la actitud, ¿no? A eso se llama titubeo oscilación y el nombre médico es disfasia, ¿no? Podemos también tener problemas irritativos, por ejemplo, hipertonías, rigidez o embaramiento corporales, cuando encontramos una extremidad muy rígida, espástica, ¿ya? Movimientos involuntarios como temblores, convulsiones, ¿ya? O deficitarios, por ejemplo, cuando no puede pronunciar bien o hablar bien, disartria, ¿no? Trastornos del lenguaje, para la expresión afasia. Podemos tener también pérdida de la conciencia, amnesia, pérdida del sueño, insomnio. Entonces, una serie de problemas o síntomas que ustedes cuando lo consignan deben hacer la descripción de cada síntoma que aparece o que les cuenta el paciente, después de haberlo ordenado cronológicamente. ¿Qué fue lo que apareció primero? Después, ¿qué se asoció? Después, ¿qué vino? Y todo ello, tratar de hacer esa mnemotecnia de Alicia. La que sigue, por favor. Vamos a desarrollar la anamnesis, por ejemplo, de la cefalea, ¿no? Para nosotros es muy importante preguntar si eso no es la primera crisis o desde cuándo lo tiene, cuándo empezó. Y, y si les describe cuándo empezó, dónde le duele, que señale con un dedo en qué parte le duele y hacia dónde va, qué característica tiene. Es pulsátil, opresivo, gravativo, terebrante, explosivo. Pareciera que le va a explotar la cabeza. ¿Cómo se desencadena? Si sabe o no qué cosa es lo que lo precipita, qué es lo que lo hace aparecer. Los ruidos, la luz intensa, el estrés. ¿Con qué frecuencia se presenta el dolor de cabeza? Si es de forma regular, si es diaria, interdiaria, semanal, mensual, si irradia o no irradia, la intensidad del 1 al 10, cuánto le duele, qué es lo que agrava este dolor de cabeza, con qué se atenúa, cuánto dura cada crisis, si el dolor que sienten es superficial, es internamente intracraneal, si hay síntomas y signos que se asocian. Entonces vean ustedes que cuando uno toma un síntoma, hay que describirlo totalmente para poder hacer una buena historia clínica. La que sigue. Muy bien. Entonces, una vez hecha la anamnesis, nosotros ya tenemos en la cabeza más o menos el 65 a 70% del diagnóstico del paciente, si es que hacemos una buena anamnesis. Y por lo tanto nos vamos a apoyar ahora en buscar lo que presumiblemente estamos pensando, tenemos que buscarlo. Uno busca lo que conoce, no podemos buscar todo. Y para ello está el examen clínico. En la ectoscopía, básicamente nosotros vamos a ver cuál es la fase del paciente, cuál es su actitud, cuál es su marcha, cuál es su postura, cómo camina, cómo habla. Y mientras conversamos con el paciente, nosotros vamos a tomarle las funciones vitales. Cuando me refería, por ejemplo, a los problemas médico-legales, el juez puede omitir cualquier, digamos, ausencia de datos dentro del examen del paciente. Que se hayan olvidado una fecha, que se hayan olvidado consignar un síntoma, en fin. Pero lo que no van a poder olvidarse ustedes, y recuérdenlo, para que puedan estar tranquilos, son las funciones vitales, consignar las funciones vitales. Si ustedes no consignan las funciones vitales de un paciente,
y este paciente tiene una complicación, el juez les va a decir que ustedes han pecado de negligencia porque ni siquiera las funciones vitales le tomaron. Entonces, ¿cómo saber si este paciente estuvo o no estable si no tiene funciones vitales? Entonces, cualquier cosa, cualquier dato puede faltar, pero nunca las funciones vitales. Ojo. Posteriormente vamos a empezar el examen regional, desde cabeza hasta el último examen, que es el examen neurológico. La que sigue. El examen neurológico es un examen bien estructurado, sistematizado, ordenado. Entonces ustedes tienen que tener una secuencia. ¿Ya? ¿Qué vamos a evaluar primero? El nivel de conciencia y las funciones superiores. No, evaluamos el nivel de conciencia y las funciones superiores. ¿Qué más? Vamos a evaluar la fase, la actitud y la marcha. Estos tres casi lo hacemos del saque. Después de ello vamos a evaluar motilidad pasiva, trofismo y tono, y motilidad activa y fuerza muscular. Posteriormente, sensibilidad, equilibrio y coordinación, reflejos. Buscaremos si tienen o no signos meningios o signos radiculares o si presentan movimientos involuntarios, como está el control esfinteriano y por último, pares craneales. Vean ustedes cómo se van agrupando algunos exámenes, entre ellos, ¿no? El 1, por ejemplo, estado de conciencia con funciones superiores. El 2, el 3 y el 4 se examinan casi al mismo instante. Motilidad pasiva y activa, sensibilidad, equilibrio y coordinación. Entonces se van sumando y conforme ustedes lo van haciendo, se van a acordar de cómo es el examen neurológico. No tiene nada del otro mundo. La que sigue. Entonces viene la parte más importante para nosotros. Cuando nosotros terminamos de hacer la anamnesis y la evaluación, deberíamos estar en capacidad de plantear 4 diagnósticos. El primero es el diagnóstico sindrómico, el segundo es el diagnóstico topográfico, el tercero es el diagnóstico nosológico o diferencial y el cuarto es el diagnóstico etiológico, la causa que originó todo este problema. Entonces, la que sigue, ya saben que tienen que tratar de hacer 4 síndromes. Hoy día van a aprender ustedes 3 síndromes principales. 3, para empezar 3. En cada clase traten de aprender más síndromes. De esa forma ustedes van a tener un background más amplio y van a poder llegar a un diagnóstico más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué cosa es un síndrome? Eso ya lo saben ustedes. Es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, pero que pueden ser causados por múltiples etiologías. Eso es un síndrome. ¿Qué cosa es una enfermedad? Una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, pero que es causado por una sola causa. Entonces, un síndrome tiene múltiples causas. Una enfermedad ya diagnosticada tiene una sola causa. Entonces, vean ustedes estos 3 síndromes. Síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome meningio o meningoencefalítico y el síndrome piramidal. Cada uno de ellos tiene síntomas o signos que los caracterizan. Generalmente son triadas o tetradas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo pienso de un síndrome de hipertensión endocraniana, en cualquier paciente que venga y me diga, doctor, me duele mucho la cabeza, ¿está usted con vómitos? Sí, tengo vómitos. Entonces, hasta ahí ya es un síndrome de hipertensión endocraniana incompleta. Me faltaría hacerle el fondo de ojo para determinar si tiene o no edema de papila. Entonces, recomendación. Todo paciente que tiene dolor de cabeza, pensar siempre, ¿este paciente tendrá hipertensión endocraniana? Señor,
¿Está usted con vómitos? Sí, he tenido 3 o 4 vómitos explosivos. Muy bien. Hasta ahí ya tienen que presumir que este es un paciente con hipertensión endocraniana. Y nos falta hacerle una fundoscopía para determinar si tiene un edema de papila. La hipertensión endocraniana como tal es un síndrome porque tiene muchas causas. Y tenemos que tener la capacidad de poder diagnosticarlo de inicio, no al final. De inicio el paciente tiene cefalea, vómitos y edema de papila, pero cuando lo diagnosticamos de forma tardía, generalmente el paciente ya tiene un gran daño neurológico y comienza a presentar hipertensión, bradicardia y deterioro del estado de conciencia. A esto se conoce como la triada de Cushing. Pero no debemos esperar que el paciente tenga estos tres para poder determinarlo. Siempre piensen en cefalea y si es o no hipertensión endocraniana. El otro síndrome es el síndrome meningio. Este síndrome meningio se caracteriza porque en el paciente vamos a encontrar rigidez de nuca, que generalmente se asocia a dolor de cabeza, cefalea y a deterioro del estado de sensorio y muchas veces fiebre si es que el origen es infeccioso. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene una meningoencefalitis o un síndrome meningio va a tener rigidez de nuca. Cuando hagan síndrome meningio van a darse cuenta que las causas pueden ser infecciosas, o sea, inflamatorias y no inflamatorias. Y van a encontrar una serie de causas, pero lo que lo caracteriza es la rigidez de nuca. El tercer síndrome es el síndrome piramidal. Hablamos de síndrome de piramidal cuando el paciente nos dice o nosotros encontramos que tiene dificultad para el movimiento de un miembro o de un hemicuerpo, a lo cual podemos llamar paresia o plejía. Y muchas veces esta falta de fuerza o movimiento, que se llama paresia o plejía, puede estar acompañado de un signo patognomónico que se llama signo de Babinski. Y cuando nosotros le hacemos reflejos, vamos a encontrar hiperreflexia, hipertonía. ¿Ya? Y muchas veces, cuando examinamos, podríamos encontrar el clonus, que es el reflejo reiterativo al estímulo. Entonces, por favor, vayan grabando estos tres síndromes, el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome meningio y el síndrome piramidal. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta Al hasta parecer no allí? hay preguntas, doctor. Es importante que las hagan, ¿ah? Si es que no saben o no han entendido algo, porque si ustedes no preguntan, yo les voy a preguntar a ustedes. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que primero es nuestro diagnóstico sindrómico. Muy bien. Entonces, ahora yo necesito el primer voluntario para que lea el caso A. ¿Se puede, doctor? Sí, adelante, escuchamos. Paso a varón de 70 años acude a emergencia por disminución de fuerza progresiva de mi cuerpo derecho, Hasta ahí nomás. tinción en mano. Hasta Okay. ahí nomás. Repita más lentamente. Disculpe. Varón de 70 años
acude a emergencia por disminución de fuerza progresiva de mi cuerpo derecho. Listo. ¿Qué opina? ¿Qué síndrome es? Sería una hemiparesia. ¿Qué síndrome es? Sí, es una hemiparesia, estamos de acuerdo. ¿Recuerdan los tres primeros síndromes que les presenté? ¿Será un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Será un síndrome benigno o será un síndrome piramidal? Piramidal. Un síndrome piramidal. Muy bien, entonces, hemiparesias, paresias y plejías están relacionados al síndrome piramidal. Continúe. Se inició en mano, luego pie y evolucionó hasta que arrastró el pie al caminar. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signo de Hoffman. Muy bien. Entonces, si es un síndrome, primer diagnóstico, síndrome piramidal. Segundo diagnóstico, o sea, si yo tengo un síndrome piramidal que me está afectando todo el hemicuerpo derecho, yo necesito saber ahora dónde está el nivel de la lesión, dónde está el lugar de la lesión. Y a eso se llama diagnóstico topográfico. ¿Cuál sería, doctor, la ubicación de la lesión? En el hemisferio izquierdo y por la hiperreflexia y la hipertonía sería primera neurona. Así es. Muy bien. Entonces yo digo, este paciente está con disminución de la fuerza del hemicuerpo derecho. Entonces, el problema es antes de la decusación, por lo tanto está en el hemisferio izquierdo. Muy bien. Lesión se encuentra a nivel del hemisferio izquierdo en primera neurona. Muy bien, doctor. Otro voluntario. Voluntario, voluntaria. Yo, doctor. Muy bien. Caso B. Ya. Varón de 20 años refiere disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores Listo. de un año. Síndrome. ¿Qué diagnóstico sindrómico? Piramidal, doctor. Muy bien. Falta de fuerza, ya saben qué es síndrome piramidal. Muy bien. Continúe. De un año de evolución asociado a dificultad para la micción, pérdida de la sensibilidad en superficial en piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia en dorsal 10. Muy bien. ¿Qué opina, doctor? En el caso anterior, el compromiso era de un hemicuerpo. Ahora no tenemos compromiso de un hemicuerpo. Ahora tenemos compromiso de ambos miembros inferiores. Ambos miembros inferiores. Si bien es cierto, el primer diagnóstico es correcto, es un síndrome piramidal. Ahora dígame, ¿cuál sería el diagnóstico topográfico? ¿Dónde estará la lesión? Vendría a estar en la médula, doctor, a nivel de la segunda neurona. Claro, está a nivel medular. Eso es importante. Y ya no está por encima de la decusación. Solamente pensar que está por encima de la decusación cuando hay una hemiparesia o hemiplegia. Pero cuando hay una paraparesia, paraplegia, cuadriparesia o cuadriplegia, tenemos que pensar que la lesión ya está a nivel medular. Muy bien, está a nivel medular. Y para eso, ¿qué nos sirve? Nos sirve la sensibilidad. Cuando hagan la clase de sensibilidad, se van a dar cuenta que evaluando sensibilidad, nosotros podemos determinar a qué nivel pudiera estar la lesión. En este caso, por ejemplo, tiene anestesia hasta D10, lo cual significa que probablemente allí asiente la lesión. ¿Ya? La otra diferencia es el tiempo, ¿no? En el primer caso, el tiempo era corto, de horas. En este caso,
la duración de la enfermedad tiene 1 año. Entonces nos hace pensar que la ubicación es en médula, pero que también el compromiso ha sido progresivo y se trata de algo que se ha ido desarrollando lentamente. La que sigue, por favor. Entonces ya tenemos un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico topográfico a nivel de la lesión. Ahora tenemos que tratar de pensar cuáles son las causas que nos pudieran estar originando este problema. ¿Ah? ¿Cuáles son las causas? Para ello, ¿qué hacemos? Concatenamos, integramos todos los datos que tenemos. A ver, otro voluntario o voluntaria, no escucho a las damas. Doctora Samantha. Sí, doctor, buenas noches. La escuchamos. Varón de 70 años acude a emergencia por disminución progresiva de mi cuerpo derecho, que inició en mano, luego pie y evolucionó hasta que arrastré el pie al caminar. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signo de... Entonces, usted ya sabe que tiene un síndrome piramidal. Usted ya sabe que la lesión está sentada en el hemisferio izquierdo y que hay daño en la primera neurona. ¿Cuál es la causa que pudiera estar originando este problema en un paciente de 70 años? ¿Cuál sería la causa? ¿Qué habíamos dicho al inicio? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de complicaciones en los pacientes seniles, ancianos? De presentación aguda, lógicamente. De presentación aguda. ¿Cuáles son? ¿Qué se le ocurre a usted? Infartos, hemorragias. Complicaciones vasculares. Muy bien. Complicaciones vasculares. Puede ser un infarto o una hemorragia. Pero lo que se tienen que aprender ahora es que la diferencia entre un accidente cerebrovascular isquémico y un accidente cerebrovascular hemorrágico es la presentación. Si ambos son agudos, la presentación del isquémico es progresivo, insidioso, corto pero progresivo e insidioso. El paciente asiste a su enfermedad. Él describe cómo poco a poco se le fue adormeciendo primero las manos, después el pie y fue ascendiendo hasta que ya no pudo movilizar el lado derecho y comenzó a arrastrar el pie. En el hemorrágico no. En el hemorrágico el inicio es más abrupto, se rompe, produce mucho dolor, trastorno de conciencia, cosa que no ha descrito. Por eso es que más nos inclinamos a pensar en un accidente cerebrovascular isquémico. Muy bien. Otra voluntaria, caso B. Doctora Camila. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En el caso B, varón de 20 años, refiere disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores, de 1 año de evolución, asociado a dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad superficial en piernas, hiperreflexia, babincio bilateral y anestesia endetis. Entonces, ¿tiene diagnóstico sindrómico? ¿Qué cosa es? Su síndrome piramidal, ¿no es cierto?
Diagnóstico topográfico, ¿dónde se ubica? ¿En el cerebro, en la corteza o en la médula? A nivel medular. ¿Qué En la cosa médula. puede estar provocándole en la médula a este paciente de 20 años que está presentando un año de enfermedad? Pérdida progresiva de la sensibilidad y de la fuerza en ambas piernas. ¿Qué le puede estar provocando? Si hubiéramos dicho, por ejemplo, es un varón de 20 años que iba manejando una moto, colisiona, sale expelido, cae de espaldas y después no puede mover las piernas, diríamos un trauma vértebromedular. Por su mecanismo de trauma y por el tiempo. Pero este paciente tiene un año. ¿Qué está originando el problema? ¿Qué le parece a usted, doctora? En ese caso, pues es progresivo, ¿no? Insidioso, pero Recording in progress. Recap. Le escuchamos, doctorita. Hay algo que está originando este compromiso de forma progresiva, lenta. Algo está creciendo dentro. Algo está creciendo dentro de la médula. Es un proceso expansivo en médula. Disculpe, ¿Lo escuchamos? ¿podría ser un tumor que Claro que podría ser un tumor. Sí, podría ser un tumor. Por eso hemos puesto proceso expansivo intramedular. Podría ser un tumor, así es. Algo de crecimiento lento y progresivo. ¿Se dan cuenta cómo la forma de presentación, la evolución, la edad del paciente nos hace sospechar eso? Puede ser un tumor, pero ¿de qué tipo? ¿Benigno o maligno? Doctor, una consulta. Adelante. Doctor, y si en caso el chico trabaja, no sé, en el mercado cargando papas o haciendo mucho esfuerzo también por hacer una radiculopatía? No, porque la radiculopatía es asimétrica. Comprime un nervio, no comprime ambas. Y las características clínicas que debería tener el paciente de un cargador, de un estibador, son diferentes. Es dolor. La radiculopatía compresiva, la hernia del núcleo pulposo, ustedes van a encontrar en el paciente que se queja de mucho dolor, que no puede mover las piernas por dolor. Tiene que adoptar posiciones antálgicas. En cambio, en este no. En este no refiere dolor, sino disminución progresiva de su fuerza, poco a poco, que incluso le ha dificultado la micción. O sea, algo está comprimiendo ahí internamente la médula que le hace perder esa función. Lo que quiero es que traten de diferenciar no solamente el cuadro, sino quiero que cotejen edades, cotejen inicios, cotejen progresión, tiempo de enfermedad, para que puedan orientarse a determinadas patologías. ¿Ah? La que sigue. Muy bien. Y por último, el diagnóstico etiológico, ¿no? Ya sabemos que son diagnósticos de síndrome piramidal. En el primer caso es un ACV topográfico. Diagnóstico topográfico es lesión de primera neurona. En el segundo, lesión de segunda neurona. El tercer diagnóstico es el nosológico, hemos dicho un ACV isquémico para el primer caso de los 70 años, del paciente de 70 años. Y en el caso B es un proceso expansivo intramedular. Ahora, la etiología.
¿Qué originó este problema en el varón de 70 años? Voluntario. A ver, voluntarios. Doctor Guaringa. Doctor Guaringa. No está. Delegado, tome nota, no está su compañero, ¿eh? Está bien, doctor. Doctora Elida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. A ver, ¿qué le parece en el primer caso? Sí, podría, como el paciente es ya adulto mayor, podríamos decir de que es algún daño en el cerebro vascular, un ACV. Claro, pero ya hemos hecho todos esos diagnósticos. Hemos dicho diagnóstico síndrome, síndrome piramidal. Diagnóstico topográfico, lesión de primera neurona en el hemisferio izquierdo. Diagnóstico nosográfico es un ACV isquémico. Ahora, el diagnóstico etiológico, ¿qué causó ese ACV isquémico? Una fibrilación auricular. Claro, entonces los pacientes adultos generalmente siempre están acompañados de arritmias cardíacas. Cuando ustedes tengan un paciente con por un probable ACV isquémico, por favor, ausculte corazón, ausculten carótidas, con la finalidad de determinar si tiene o no una arritmia. Este tipo de eventos de ACVs isquémicos los producen los cardioémbolos, las estenosis carotidias, generalmente enfermedades sistémicas que provocan oclusión de las arterias, pero si es arritmia, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿ya? La fibrilación auricular. Entonces, paciente con ACV isquémico, inmediatamente ustedes tienen que ver si tiene o no tiene arritmia cardíaca. Y si tiene arritmia cardíaca, ¿qué tipo es? Generalmente la fibrilación auricular es la que más predomina. Y esta es la que origina los ACVs isquémicos, ¿ya? Por eso es que los pacientes que tienen fibrilación auricular tenemos que anticoagularlos. O les damos warfarina o les damos anticoagulantes orales como el apaxiván, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otro voluntario. Doctor Franco Gabriel. Sí, doctor. Segundo caso. Entonces, hemos dicho ya El segundo diagnóstico. caso, Siga, a ver, le escuchamos. el segundo caso tiene un diagnóstico sindrómico de un síndrome piramidal. Tiene un Ya. diagnóstico topográfico de médula por la pérdida en ambas piernas, pérdida de fuerza, perdón, por parecia. Y el diagnóstico etiológico podría también ser una infección por el hecho de que ha estado evolucionando y de las infecciones más comunes en el país, al menos bien mal de fuerza. Claro. Entonces, el diagnóstico nosológico era un proceso expansivo intramedular. Cuando a este paciente se le encuentra este proceso expansivo, lo que se le hace es un aspirado. Y al aspirar, ¿qué había sucedido? Que el paciente estaba desarrollando una tuberculosis en médula. ¿Ya? Ese es el agente, el diagnóstico etiológico, la tuberculosis. Entonces, vean ustedes cómo se concatenan todos los diagnósticos. Sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la que sigue, por favor. Muy bien. A ver, ¿quién quiere desarrollarlo?
A ver, yo, doctor. Adelante, lo escuchamos. Ya. Paciente de 20 años que súbitamente presenta cefalea intensa y luego de gritar de dolor cae, pierde la conciencia y al despertar presenta hemiplegia derecha, continua con leve alteración de la conciencia. ¿Qué le parece? Entonces, Primero, dígame usted qué le parece, de qué puede tratarse esto. mm, bueno, entre los síntomas principales presenta cefalea intensa. Ya. Entonces, eso me haría sospechar de un síndrome Suéltelo. mm, Está bien. ¿De qué síndrome? meningoencefálico No. ¿Qué hemos por dicho? la El cefalea. síndrome meningoencefálico, su principal característica es la rigidez de nuca. ¿Quién hace el Mm, síndrome de cefalea? ¿En qué síndrome está ese el síndrome? de hipertensión endocrinal. Ah, ya. Entonces podría tratarse de un síndrome de hipertensión endocraniano. ¿Ya? ¿Y qué más? Ajá. ¿Y qué más presenta? Pero luego menciona pérdida de conciencia y hemiplegia derecha ¿Y eso qué le hace pensar? en síndrome piramidal. Ya. ¿Y pudieran estar asociados los dos? Mm, no, o sea, sí, sí podrían estar asociados, claro. Claro. Pudiera haber una lesión a nivel cortical que le oriente a pensar en el síndrome piramidal y que esta misma lesión sea de crecimiento abrupto, rápido y que le origine un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? Síndrome piramidal más síndrome de hipertensión endocraniana. Endocrinal. ¿Y dónde estaría la lesión? ¿Cuál es el nivel de la lesión? Como se trata de un hemisferio, doctor, sería a nivel encefálico de la primera neurona. ¿De qué lado? Aquí dice hemiplegia Eh, derecha. izquierdo, hemisferio izquierdo. Ya, muy bien. Entonces, área motora del hemisferio izquierdo, lesión de primera neurona. Muy bien. ¿Y qué cosa puede presentarse de forma abrupta que provoque dolor, que lo haga gritar, que lo haga perder la conciencia y que se despierte con plejía, con imposibilidad de mover el lado derecho? El accidente cerebrovascular hemorrágico por tener un inicio brusco. Así es. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué cosa no cuadra? ¿Qué habíamos dicho? Este tipo de presentaciones, ¿en quiénes son más frecuentes? Más En frecuentes ancianos. en los seniles, en los pacientes de edad avanzada, como complicación vascular. Sin embargo, también puede presentarse en los pacientes jóvenes. Cuando tienen qué cosa? Traumatismos. Ya, traumatismos es Caídas. uno. Pero acá no dice que se ha golpeado la cabeza. Cuando tienen qué cosa? Malformaciones cerebrales, malformaciones arteriales, malformaciones arteriovenosas en el cerebro, en pacientes jóvenes puede presentarse este problema. Entonces esta paciente era una paciente portadora de un aneurisma cerebral que le ocasionó un ACV hemorrágico, localizado en el hemisferio izquierdo con lesión de primera neurona y por lo tanto le originó un síndrome piramidal y un síndrome de hipertensión endocraniana. Preguntas, doctores. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Apréndanse por favor los síndromes para que puedan pensarlos.
cuando encuentren ustedes las síntoma principal. Acuérdense, para que los descarten. Doctor, una ¿Preguntas? consulta. Adelante. ¿Y es necesario, digamos, cumplir con todos los síntomas principales para decir que es un síndrome o pueden faltar algunos a veces? Como en este caso, por ejemplo, en el síndrome de hipertensión endocraniana, uno lo sospecha, pero está incompleto. Pero nos ayuda a sospechar las enfermedades. Si nosotros aprendemos síndromes, entonces nos va a poner a buscar esos síndromes. Si no los sospechamos, si no los conocemos, vamos a estar en la nube, no vamos a saber qué buscar. La medicina es muy amplia, doctor. Generalmente los síndromes son triadas o tetradas. ¿Queda clara su pregunta o todavía tiene dudas? Claro, doctor, pero me refiero a, si ya tenemos una sospecha, ¿podemos ya pasar a hacer las pruebas o en qué momento hacemos el... ¿Qué pruebas? no sé, por ejemplo, para una infección, si solo tengo dolor de cabeza y fotofobia o si solo tengo dolor de cabeza y fiebre, para ver eh, la infección, si está en algún lugar o si no, o si ya le hago la punción lumbar para ver si es bacteriana, parasitaria o si no es A ver, infección. está bueno el ejemplo, le agradezco. Si yo estoy sospechando, si tengo un paciente con dolor de cabeza, fiebre y le encuentro rigidez de nuca, ¿qué sospecharía? Meningitis, ¿cierto? ¿O no? Sí, doctor. Yo sospecharía meningitis. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder determinar si este paciente tiene o no meningitis? Haciéndole una punción lumbar. Pero ya hice mi síndrome. Este es un síndrome meningio. Lo más probable es que sea de etiología bacteriana o de repente viral. Y para ello necesito la punción lumbar. ¿Qué diagnóstico sindrómico? Síndrome meningio. Diagnóstico topográfico. Lesión de primera neurona. Nosológico. Meningitis aguda, probablemente bacteriana versus viral. Etiológico va a depender de lo que salga de la PL. ¿Entendimos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, yo les exhorto y les pido que no solamente en neurología, por cada capítulo que pasen, apréndanse por lo menos 10 o 12 síndromes. De veras que les va a ayudar a ubicarse y a no irse por las ramas. Les va a ayudar a poder hacer diagnósticos mucho más adecuados y eficientes, más correctos. ¿Ya? Una vez que tengan esto, traten de adecuar, de contrastar el cuadro clínico, la edad del paciente, la forma de presentación, el inicio, para que de esa forma cuadre más sus características clínicas y puedan hacer un diagnóstico más adecuado, óptimo. Muy bien, doctores, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. ¿Ya? Les agradezco su atención. Listo, doctor. Muchas gracias por la ponencia.